Hola a todos, el tema que nos tocó a nosotros fue los signos vitales. El grupo está conformado por Jair Raigosa, Estebanita Borda y Juliana Herrera. Voy a empezar, ¿qué son los signos vitales? Son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano, esencialmente proporcionados en datos o cifras. ¿Qué es la temperatura? Se refiere al grado de calor y frío expresados en términos en una escala específica. La temperatura corporal representa un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su pérdida. El control de la temperatura lo regula el hipotálamo. La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Depende de la fuerza de contracción ventricular, elasticidad de la pared periférica, volumen y viscosidad sanguínea. El corazón genera presión durante el ciclo cardíaco para distribuir la sangre a los organismos del cuerpo. La frecuencia cardíaca es la expansión transitoria de una arteria y constituye un índice de frecuencia y ritmos cardíacos. La frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto. Por cada latido se contrae el ventrículo izquierdo, expulsa la sangre al interior de la aorta. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es el proceso constituido por el transporte de oxígeno a los tejidos corporales y la expulsión de dióxido de carbono. El proceso consiste en inspiración y expiración, difusión de oxígeno desde los alveolos pulmonares. Voy a hablar sobre los valores normales de un adulto. Presión arterial de 90 a 60 milímetros de mercurio hasta 120-80 milímetros de mercurio. Frecuencia respiratoria de 12 a 18 respiraciones por minuto. Frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto. Y temperatura de 36,5 grados centígrados a 37,3 grados centígrados. Valores normales de recién nacido. Presión arterial de 60 a 30 milímetros de mercurio a 90 a 62 milímetros de mercurio. Frecuencia respiratoria de 30 a 80 ciclos por minuto. Frecuencia cardíaca 120 a 170 latidos por minuto. Y temperatura de 36,1 a 37,7 grados centígrados. De los lactantes, presión arterial de 60 a 30 milímetros de mercurio a 90 a 62 milímetros de mercurio. Frecuencia respiratoria de 20 a 40 respiraciones por minuto en lactante menor y de 20 a 30 respiraciones por minuto en lactante mayor. Frecuencia cardíaca 160 latidos por minuto en lactante menor o 110 a 130 en lactante mayor. Nota: en un lactante menor es un niño de 28 días a 12 meses y un lactante mayor es un niño de 12 a 24 meses. Valores normales en niños. Presión arterial de 78 a 48 milímetros de mercurio a 112 a 78 milímetros de mercurio en niños de 2 años. 85 a 52 milímetros de mercurio a 114 a 85 milímetros de mercurio 8 años. 95 a 58 milímetros de mercurio a 135 a 88 milímetros de mercurio niños de 12 años. Frecuencia respiratoria de 20 a 30 respiraciones por minuto en niños de 2 a 4 años y de 20 a 25 respiraciones por minuto de niños de 6 a 8 años. Frecuencia cardíaca de 100 a 120 en niños de 2 a 4 años, a 100 a 115 en niños de 6 años. Temperatura 30 grados centígrados en niños de 2 a 8 años. Ya. Buenos días, a mí me correspondió las enfermedades de los signos vitales. Empezamos con la temperatura. La temperatura inferior a 35 grados se le denomina una hipotermia. La temperatura mayor de 38 a 40 grados se le denomina una hipertermia. La frecuencia cardíaca se le llama como taquicardia cuando las pulsaciones por minuto suben a 90 o mayor. Se llama una normocardia cuando es de 60 a 90 latidos por minuto. Y una bradicardia se le llama cuando es de 60 o menos latidos por minuto. Seguimos con la presión arterial. En la presión arterial normal, la sistólica es de 120. La diastólica es de 80. La elevada
es de 120 a 129. La diastólica es de 80 o menor. Alta nivel 1 de hipertensión es de 130 a 139. La diastólica es de 80 a 89. La alta nivel 2 de 140 o más alta. A continuación, le vamos a dar una explicación de cómo tomar el pulso. Primero, el paciente debe estar sentado. Vamos a proceder a palpar una de las arterias donde podemos localizar el pulso, que hay diferentes tipos. Está la carotidia, la axilar, la braquial, la radial, la cubital. Está la femoral, el popliteo, la tibia y el pedio. Vamos a proceder para palpar el pulso. Necesitamos el segundo y tercer dedo de nuestra mano y lo vamos a poner en la arteria en la que podemos localizar el pulso, y en este caso va a ser la radial. Vamos a hacer una leve presión y vamos a contabilizar por 1 minuto. También podemos hacerlo durante 15 segundos y multiplicarlo por 4, o durante 20 segundos y multiplicarlo por 3. También debemos de recordar que los valores normales de las pulsaciones son entre 60 a 100 pulsaciones por minuto. El paciente que se encuentre por debajo de estas pulsaciones podemos encontrar una bradicardia, y el paciente que se encuentre por encima de estas pulsaciones podemos encontrar una taticardia. También debemos de recordar que los pacientes que son físicamente activos deben tener un pulso más bajo, y los pacientes que son sedentarios pueden tener un pulso más alto. También debemos de recordar que no podemos tomar el pulso con nuestro dedo pulgar, porque estaremos tomando el pulso nuestro más no el de paciente. Vamos a encontrar al paciente en una posición, puede ser sentado. Vamos a percibir los movimientos de expansión torácico cuando el paciente inhala y cuando el paciente exhala. Siempre vamos a tratar de hablarle al paciente, de ocuparlo en otra cosa, hacerlo pensar otra cosa, que más no que le estamos tomando la frecuencia respiratoria, porque así el paciente va a alterar su respiración y esto va a alterar el resultado. Mientras no podamos percibir los movimientos torácicos del paciente, procedemos a ocultar, siempre tratando de mantener el paciente relajado, concentrado y pensando en otra cosa, más no que le estamos tomando la frecuencia respiratoria. Debemos de recordar que los valores normales son de 12 a 20 respiraciones por minuto. Si el paciente se encuentra por debajo de 12, podemos encontrar una bradipnea. Y si se encuentra por encima de 20, podemos encontrar una taquipnea. Cuando el paciente inhala y cuando el paciente exhala es una respiración, y así durante 1 minuto. A continuación vamos a explicar cómo se toma correctamente la presión arterial. Primero que todo, el paciente debe estar en reposo. Lo más importante es que no haya consumido alimentos, no haya tomado cafeína, no haya fumado, no haya hecho actividad física durante unos 30 minutos. Procedemos a estirar el brazo y a ponerlo al nivel del corazón. Vamos a localizar la arteria braquial, donde vamos a localizar el fonendoscopio. El tensiómetro debe de ir 2 o 3 dedos más arriba del pliegue del brazo.
El indicador del manómetro debe de estar donde ya ubicamos el pulso braquial. Localizamos el fonendoscopio donde habíamos localizado el pulso braquial. Insuflamos hasta dejar de escuchar el pulso y aumentamos 20 o 30 milímetros de mercurio más. Desensuflamos muy lentamente hasta escuchar el primer ruido que corresponde al ruido sistólico. Desensuflamos hasta dejar de escuchar el ruido que corresponde al ruido diastólico. Debemos de recordar que los valores normales están por debajo de 120 milímetros de mercurio de la sistólica y están por debajo de 80 la diastólica.